Imagina que eres un coronel de la Fuerza Aérea. Has perdido un hijo, te has retirado, y de repente te ofrecen volver al servicio para explorar otros mundos a través de un portal estelar. Ese es el punto de partida de Jack O'Neill. Pero lo que convirtió a este personaje en uno de los más memorables de la ciencia ficción no fue solo su traje militar o sus misiones intergalácticas, sino su humor, su humanidad, sus errores y su evolución. Bienvenidos a De un Vistazo. Hoy vamos a descubrir la historia, las curiosidades y el legado de Jack O'Neill. Origen y primeros pasos. Un hombre roto con una segunda oportunidad. La primera vez que vimos a Jack O'Neill en pantalla fue en la película Stargate de 1994. Allí, interpretado por Kurt Russell, O'Neill no era aún el personaje carismático y sarcástico que muchos fans aman, sino más bien todo lo contrario. Un oficial militar rígido, silencioso, casi suicida. ¿Por qué? Porque acababa de perder a su hijo, Charlie, en un trágico accidente doméstico. El niño encontró el arma reglamentaria de Jack en casa y se disparó con ella. La película no muestra el momento, pero el impacto es evidente. O'Neill está devastado. La culpa lo consume. Se ha retirado del servicio activo, ha perdido a su familia. Y cuando el alto mando lo llama, acepta una misión suicida sin dudarlo. No tiene nada que perder. Esa misión es precisamente atravesar el Stargate, un artefacto descubierto en Egipto capaz de transportar a seres humanos a otros planetas mediante un agujero de gusano estable. O'Neill lidera al primer equipo humano en cruzarlo, rumbo al planeta Abydos, y aunque en un principio su única orden es confirmar si hay una amenaza y detonar una bomba si la hay, el curso de la misión cambia radicalmente. Es en ese planeta lejano donde Jack comienza a reencontrarse con algo que había perdido, el sentido del deber más allá de la destrucción. Conoce a niños que le recuerdan a su hijo, entabla un respeto mutuo con Daniel Jackson y al final desobedece la orden de detonar la bomba nuclear. En lugar de eso, lidera una rebelión contra Ra, el tiránico ser alienígena que domina Abydos, y regresa a la Tierra con algo distinto a como se fue, con vida, con una chispa. Pero esta no es la versión definitiva del personaje. Esa llegaría 3 años después, con el estreno de la serie de televisión Stargate SG-1 en 1997. Y con un cambio de actor. Ahora Jack O'Neill sería interpretado por Richard Dean Anderson, conocido por su papel como MacGyver. Este cambio fue más que un simple recast. Fue una reinvención total del personaje. Anderson no solo aportó un nuevo rostro, dio a Jack una nueva alma. El O'Neill de la serie sigue cargando con la culpa por su hijo, pero ahora combina su lado militar con una personalidad sarcástica, rebelde, cálida en el fondo y profundamente humana. La serie retoma los hechos de la película, pero los matiza. Ahora Jack vive en una casa modesta, ama el helado de vainilla, se refugia en el humor, y aunque sigue siendo un coronel de combate, sus motivaciones son más claras y más complejas. Ya no es solo un soldado, es un hombre reconstruyéndose a través del deber, del compañerismo, y de cada misión que lo obliga a mirar el universo y también mirarse a sí mismo. Y algo importante, Jack no es un novato cuando empieza en SG-1. Tiene una carrera distinguida. Es piloto, ha estado en misiones encubiertas, conoce el lado oscuro del mundo militar. Pero Stargate lo pone en una situación completamente nueva, la exploración interplanetaria. Le exige adaptarse, cuestionar, improvisar. Su pasado militar choca con el futuro tecnológico y alienígena al que se ve lanzado. Pero Jack responde con algo que muy pocos personajes en la ciencia ficción tienen: cinismo con alma, sarcasmo con ética, y una honestidad brutal que lo convierte en ancla del equipo y espejo del espectador. Jack O'Neill no comenzó como un héroe brillante, ni como el favorito del público. Empezó como un hombre roto, arrastrando su tragedia personal en una mochila más pesada que su uniforme. Pero justo por eso es memorable, porque no viene del éxito, sino del fracaso. No es un elegido,
es un superviviente. Y cuando cruza la puerta estelar, no solo entra a otro planeta, entra a otra oportunidad de redención. El comandante inesperado. Liderazgo en la puerta estelar. Cuando comienza Stargate SG-1, han pasado varios meses desde los eventos de la película. Jack O'Neill ha regresado a la vida civil, pero el descubrimiento de que el Stargate no conecta solo con Abydos, sino con cientos de mundos más, lo arrastra de nuevo a la acción. Y no solo como explorador. Esta vez, Jack es asignado como líder del primer equipo oficial del Comando Stargate, el SG-1. ¿Quiénes lo acompañan? Samantha Carter, una brillante física y capitana de la Fuerza Aérea, experta en teoría cuántica, Stargates y tecnología alienígena. Daniel Jackson, el arqueólogo y lingüista que descifró el Stargate original, idealista, pacifista y muchas veces el corazón filosófico del grupo. Teal'c, un guerrero Jaffa que traiciona a su maestro Goa'uld y se une al SG-1 buscando liberar a su pueblo. Juntos, estos cuatro forman un equipo perfecto en sus imperfecciones: ciencia, historia, fuerza y Jack. Porque Jack no es el genio ni el místico. Es el hombre de acción, el militar que hace preguntas prácticas y cuando no entiende algo, lo dice sin filtro. Cuando Carter habla de partículas subespaciales o Daniel sobre dialectos del antiguo Egipto, Jack levanta la ceja y suelta frases como "English, please". Este contraste es parte de su magia. El espectador se siente identificado con él porque Jack no representa al experto, sino al humano promedio enfrentado a cosas que nadie debería entender de inmediato. Pero más allá del humor, Jack O'Neill es un líder. Y no cualquier tipo de líder. No es autoritario, no impone por miedo. Lidera con confianza, con respeto y sobre todo con lealtad. Hay un momento emblemático que lo define. Cuando Teal'c arriesga su vida por el SG-1, Jack lo defiende ante el alto mando. No como un subordinado, sino como un igual. En cada misión, Jack no manda desde atrás, está al frente. Y si alguien se queda atrás, él también se queda. Si hay que entrar en una base alienígena hostil, él entra primero. Si hay que arriesgar el cuello, lo hace sin dudar. Y eso construye una relación con el espectador que va más allá del respeto. Genera admiración real. A lo largo de las temporadas, el SG-1 visita mundos extraños, combate enemigos como los Goa'uld y los replicantes, rescata civilizaciones e incluso presencia eventos que desafían las leyes de la física. Y en medio de todo, Jack sigue siendo Jack, sarcástico, valiente, vulnerable. Tiene sus límites, no siempre entiende lo que pasa, a veces se frustra, a veces reacciona con rabia, pero también sabe cuándo escuchar a Carter, cuándo frenar a Daniel y cuándo confiar ciegamente en Teal'c. Una curiosidad poco conocida es que Richard Dean Anderson pidió reducir la presencia de tecnicismos científicos en los diálogos de su personaje. Prefería mantenerlo más emocional, más directo, y eso humanizó aún más a Jack. También pidió más tiempo libre para estar con su hija en la vida real, lo que hizo que sus apariciones disminuyeran en temporadas posteriores, pero siempre manteniéndose como figura clave. En SG-1, Jack O'Neill no es solo el comandante, es el pegamento emocional del equipo, el que no necesita ser el más sabio para ser el más fiable, el que enseña que el liderazgo no se trata de tener siempre la razón, sino de estar presente cuando más importa. Y por eso, SG-1 no solo es un grupo táctico, es una familia. Y Jack es el hermano mayor con mala leche y corazón gigante. Evolución personal y militar, del campo de batalla al despacho. A lo largo de sus misiones con el equipo SG-1, Jack O'Neill no solo combate amenazas alienígenas, sino que también experimenta una transformación profunda, una que va más allá del rango militar. Ahora vamos a explorar ese viaje. 1. Ascenso en el escalafón. En la serie, Jack comienza como coronel al frente de SG-1, pero poco a poco asciende. Eventualmente es promovido a brigadier general, luego a mayor general, y finalmente aparece como teniente general, casi al final de su trayectoria televisiva.
Este ascenso marca un cambio. Ya no es el hombre que simplemente cruza la puerta estelar, sino el hombre que dirige la operación, que toma decisiones estratégicas desde la Tierra. Pero ese cambio no borra lo que fue. Jack sigue entrando en misiones cuando hace falta. Ese es uno de los contrastes más potentes de su personaje. 2. El gran salto. Descarga de los antiguos. Un momento clave. Jack se convierte en portador del conocimiento de los antiguos, el linaje avanzado alienígena, lo cual lo transforma temporalmente en alguien excepcional. Durante ese periodo, Jack viaja a otra galaxia, controla tecnología alienígena y es puesto en estasis cuando el exceso de conocimiento amenaza con matarlo. Este episodio simboliza la tensión entre ser un soldado simple y convertirse en parte de algo mucho más grande. Y lo interesante, a pesar del poder, Jack sigue reivindicando su humanidad. 3. Cambio de rol, de explorador a ejecutivo. En temporadas posteriores, cuando es promovido al mando del Stargate Command, SGC, Jack asume responsabilidades administrativas, relaciones con el gobierno, supervisión de misiones, estrategias globales. En el episodio Zero Hour, temporada 8, se muestra exactamente ese cambio. Jack está en su oficina, delegando, enfrentando burocracia y echando de menos el terreno. Este tramo de su historia es muy humano. Él, acostumbrado al combate, ahora debe enfrentarse a reuniones, informes y decisiones que a veces lo frustran. Sin embargo, nunca abandona su esencia. Desarrollo personal, dolor, humor y familia. Aunque su vida profesional evoluciona, su historia personal sigue siendo clave. La muerte de su hijo y su separación de su esposa lo marcaron desde el inicio. Con el tiempo, Jack abre espacio para la amistad, el compañerismo con Carter, Jackson y Teal'c, y hasta muestra su vulnerabilidad en momentos, algo poco común en los personajes de ciencia ficción militar. Su humor, esas frases sarcásticas, sus gestos de cansancio, lo convierten en alguien que conoce el peso del uniforme. Y ese es quizás su mayor crecimiento. No se trata solo de subir de rango, sino de no dejarse cambiar por él. Jack conserva su humor, sus defectos, su deseo de caza, helado de vainilla y día libre, incluso cuando el universo se derrumba. En este tramo de su viaje, Jack O'Neill nos enseña que el poder cambiante debe servir a la persona y no la persona al poder. De joven coronel a general que decide guerras, de explorador a estratega en despacho, Jack no arrastra una maleta vacía de logros. Lleva recuerdos, cicatrices, humor y voluntad. Y cuando el uniforme tiene más estrellas, él muestra que lo que importa sigue siendo lo humano. El por qué más que el qué. En el universo Stargate, quizás las puertas viajan a otros mundos. Pero para Jack O'Neill, una de sus travesías más grandes fue atravesar su propio interior, aceptar su pasado y seguir adelante. Curiosidades que quizá no sabías, detalles detrás del sarcasmo. En medio de misiones intergalácticas, tecnología alienígena y amenazas cósmicas, Jack O'Neill también está lleno de esos matices que lo hacen tan humano, tan imperfecto, tan reconocible. Aquí van algunas curiosidades y características que quizá pasaron desapercibidas, pero que contribuyen a construir al personaje que tanto queremos. 1. El apellido y el cambio de ortografía. Uno de los hechos más comentados por los fans es este. En la película original Stargate, 1994, el personaje aparece como Jack O'Neill, con una sola L. Cuando la serie Stargate SG-1 arranca en 1997, el personaje se llama Jack O'Neill, con 2 L. ¿Por qué el cambio? Según fuentes de producción y foros de fans, fue una decisión del actor Richard Dean Anderson y los guionistas. Anderson comentó que quería que el personaje pudiera bromear con su propio nombre, diciendo frases como "es O'Neill", con 2 L. Esto añadió un matiz de autoironía al personaje. 2. El humor como sello distintivo. En la película, Jack estaba bastante oscuro, emocionalmente dañado, casi al borde del suicidio tras la muerte de su hijo. En cambio, en la serie,
Anderson pidió que su versión tuviera más ligereza, más humor, para hacerlo más accesible al público. Esa mezcla, militar serio, pero que deja caer una frase sarcástica o que se queja de ¿y yo por qué me meto en estas cosas?, en medio de una invasión alienígena, es parte de su encanto. Otra curiosidad relacionada. En el episodio 200, temporada 10, episodio 6, se juega con la idea del programa dentro del programa, haciendo parodia de sí mismo. Jack aparece en esa entrega para conmemorar los 200 episodios. 3. Su vínculo con la Fuerza Aérea y reconocimiento real. Aunque es un personaje de ficción, la representación favorable del militar lo convirtió en un referente real. De hecho, en 2004 el actor Richard Dean Anderson fue reconocido por la United States Air Force como figura que proyectaba una imagen positiva de la institución. Esto demuestra que Jack O'Neill funciona no solo en la pantalla, su influencia llega más allá. 4. Su cicatriz y apariencia evolutiva. ¿Has notado la pequeña cicatriz que lleva en la ceja izquierda? Sí, no es un detalle al azar. Su rostro, su cabello que se platea con los años, su postura relajada. Todo eso transmite experiencia, fatiga, humanidad. En muchas escenas, Jack aparece con expresión cansada, tomando helado, comentando sobre su casa, mostrando un lado que no es el soldado perfecto. Eso lo diferencia del héroe típico. 5. Su presencia en todas las series y apariciones especiales. Jack O'Neill es uno de los pocos personajes de la franquicia Stargate SG-1 que aparece no solo en la serie principal, sino también en las series derivadas Stargate Atlantis y Stargate Universe. Esto refuerza su estatus como pilar del universo Stargate. Su rostro, su voz, su "por la Tierra" son parte del ADN de la franquicia. Estas curiosidades podrían parecer detalles menores, pero cuando las pones juntas, el chiste sobre las dos L, el cambio de actor, la cicatriz, el humor que rompe la tensión, ves cómo se construye un personaje que resuena. Jack O'Neill no es solo comandante, es compañero, es hombre con cicatrices, es héroe cansado que aún se levanta, y esas pequeñas piezas son lo que lo hacen encantador. Porque en un universo donde los malos tienen naves espaciales y los héroes poderes sobrehumanos, resulta refrescante tener a alguien que dice, ¿de verdad no hay una máquina de bebidas por aquí? Y luego salva al mundo. Y eso, en esencia, es Jack O'Neill. Legado y significado cultural. Un héroe que no quiere serlo. En la ciencia ficción, los héroes suelen seguir un molde. Tienen conocimientos enciclopédicos, habilidades sobrehumanas o una misión predestinada que los convierte en elegidos. Jack O'Neill rompe ese molde, y justo por eso se convirtió en uno de los personajes más queridos del género. Porque no es perfecto, no lo intenta. De hecho, odia las reuniones, detesta la burocracia y jamás pretende ser un modelo de sabiduría. Y sin embargo, salva planetas, detiene imperios alienígenas y lidera con más ética que muchos personajes ejemplares. 1. El antihéroe humano que ganó respeto. Jack no es el más fuerte del equipo, ni el más sabio, ni el más espiritual. Y sin embargo, sus decisiones cambian el destino de mundos enteros. Representa esa figura rara. El antihéroe que no tiene una gran visión moral, pero sí un corazón que responde en el momento correcto. Muchos lo ven como una figura paternal, no solo dentro de SG-1, sino también para los fans que crecieron viéndolo. Un líder que cuida sin aplastar, que ordena sin imponer, que se burla para aliviar, no para humillar. 2. Un símbolo de liderazgo imperfecto. Mientras otros personajes de ciencia ficción como Picard, Sisko o Adama representan modelos de autoridad serena o estricta, Jack representa algo distinto. El liderazgo a pesar del caos interior. El tipo que llega tarde. Hace chistes inapropiados, pero te cubre las espaldas cuando importa. En una época donde se glorificaba al héroe impoluto, Jack trajo la figura del comandante con traumas, humor y límites reales, y aún así, confiable.
Eso conectó profundamente con audiencias que no querían verse reflejadas en la perfección, sino en la resiliencia. 3. Impacto en la cultura fan. Jack O'Neill no solo fue popular durante la emisión de Stargate SG-1, sino que ha seguido presente en convenciones, foros, fanfiction y homenajes. Su estilo ha influenciado a otros personajes posteriores en el género. Líderes sarcásticos, vulnerables, con humor oscuro y sentido de la familia. Y su legado no es solo narrativo, sino emocional. Para muchos fans, Jack fue la razón por la que vieron toda la serie. No por las naves ni por los Goa'uld, sino por él. 4. La huella de Richard Dean Anderson. El actor no solo interpretó a Jack, lo moldeó. Su experiencia previa como MacGyver, su propia paternidad, su deseo de hacer personajes más accesibles y menos idealizados, todo eso está en Jack. Y cuando decidió reducir su presencia en la serie para pasar más tiempo con su hija, los guionistas adaptaron el rol sin eliminar su influencia. Años después, en entrevistas, Anderson ha dicho que Jack fue su personaje favorito porque le permitió ser irónico, serio, emocional y todo al mismo tiempo. Jack O'Neill no es recordado por tener el mejor uniforme, la mayor fuerza o el diálogo más épico. Es recordado porque, entre explosiones y portales, era el más humano. Porque dudaba, porque se hartaba, porque hacía comentarios inapropiados y luego salvaba el día. En el fondo, Jack no quería ser héroe. Solo quería ir a casa, comer helado, ver Los Simpson. Pero cuando el destino llamó, respondió. Y por eso, en la memoria de la ciencia ficción, su lugar está asegurado. La puerta que abrió algo más que misiones. Jack O'Neill cruzó la puerta estelar cientos de veces. Salvó planetas, luchó contra dioses, cargó con la memoria de su hijo, pero en cada paso, en cada misión, en cada escena, nos mostró algo que muchas veces olvidamos. Que el verdadero valor no está en tener todas las respuestas, sino en hacer la pregunta correcta cuando nadie más se atreve. No fue el más brillante, ni el más valiente, fue el más constante, el que se caía, se levantaba, soltaba un chiste y seguía. Y eso, en un universo lleno de alienígenas, portales y profecías, eso es lo que lo convirtió en leyenda. Jack O'Neill no salvó solo mundos, nos recordó que, incluso en los rincones más oscuros del universo, un poco de humanidad y un sarcasmo bien puesto pueden marcar la diferencia. ¿Y tú? ¿Tienes una frase o momento favorito de Jack O'Neill? ¿Te gustaría que hiciera un análisis de Teals, Carter o Daniel Jackson? Y si disfrutaste este viaje, no olvides suscribirte a De Un Vistazo, activar la campanita y compartir este video con tu equipo SG favorito. Porque el Stargate sigue abierto y tenemos muchas historias más por explorar.